Bienvenidos a una extensión de este vídeo que nos dejó pensando mucho. Como ya saben, el tema del amor y el desamor es algo que nos toca a todos, y la respuesta de Kahneman, como vimos, nos invitó a reflexionar. Pero, ¿qué tal si profundizamos un poco más en cada uno de los pasos que nos propone Kahn? ¿Qué tal si desglosamos un poco más el sentir, el aprender y el agradecer? Vamos a ello. Asterisco profundizando en el sentir, la importancia de permitir las emociones asterisco. Kahneman nos lo dijo claro, el primer paso ante el dolor de amor es sentirlo. Pero, ¿qué significa realmente sentir? No se trata solo de ser conscientes de la tristeza, la rabia o la decepción. Se trata de permitirnos experimentarlas plenamente sin juicio. Muchas veces, la sociedad nos enseña a reprimir nuestras emociones, especialmente las consideradas negativas. Nos dicen que hay que ser fuertes, que hay que superarlo rápido, que no hay que mostrar debilidad. Y así inconscientemente aprendemos a enterrar nuestras emociones, a disfrazarlas, a negarlas. Pero, ¿qué pasa con esas emociones que reprimimos? Pues bien, lo que ocurre es que no desaparecen. Simplemente se acumulan, se enquistan, y pueden manifestarse de formas muy diferentes. Pueden traducirse en ansiedad, depresión, problemas de salud, o incluso en explosiones emocionales incontrolables. Es como una olla a presión, si no liberamos la presión, la olla puede explotar. Sentir implica entonces darle espacio a esas emociones, abrazarlas, en lugar de rechazarlas. Significa permitirnos llorar, gritar, estar enojados, sentir el vacío. No hay que avergonzarse de ello. Es parte del proceso de curación. Pero, ¿cómo sentir de manera efectiva? Aquí hay algunas sugerencias. Date permiso, lo más importante es darte permiso para sentir. Permítete estar triste, enojado, decepcionado. No te juzgues por tus emociones. Identifica tus emociones, ¿qué estás sintiendo exactamente? ¿Tristeza, rabia, soledad, miedo, inseguridad? Identificar tus emociones te ayudará a comprenderlas mejor. Exprésate, encuentra formas saludables de expresar tus emociones. Puedes llorar, escribir en un diario, hablar con un amigo o familiar, dibujar, pintar, hacer ejercicio, escuchar música. Lo que te ayude a liberarlas. No te aísles, aunque puede ser tentador aislarte, es importante mantener el contacto con tus seres queridos. Hablar con alguien en quien confías puede ser muy beneficioso. Sé paciente, el proceso de sentir puede llevar tiempo. No te apresures. Date el tiempo que necesites para procesar tus emociones. Recordemos las palabras de Kahn: al negar nuestras emociones, solo prolongamos el sufrimiento. Permitirnos sentir es el primer paso para sanar. Avanzando hacia el aprender, la transformación de la experiencia. Una vez que hemos dado espacio a nuestras emociones, Kahn nos invita a aprender de la experiencia. ¿Qué significa esto? No se trata solo de olvidar lo sucedido, sino de analizar la relación, de comprender que falló y que podemos aprender para el futuro. Este proceso de aprendizaje implica, en primer lugar, la reflexión. Debemos hacernos preguntas importantes. ¿Qué me atrajo de esta persona? ¿Qué funcionó en la relación? ¿Qué no funcionó? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Cuáles fueron los errores de la otra persona? ¿Esperaba de la relación? ¿Mis expectativas eran realistas? ¿Qué aprendí sobre mí mismo durante la relación? ¿Qué aprendí sobre el amor? ¿Qué quiero en una relación futura? ¿Qué no quiero volver a repetir? La reflexión es un ejercicio de autoconocimiento. Nos permite comprender mejor nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras expectativas. Nos ayuda a identificar patrones de comportamiento que pueden ser perjudiciales. Y nos permite tomar decisiones más conscientes en el futuro. Pero la reflexión no es suficiente. También debemos analizar la situación, buscando respuestas a estas preguntas.
Asterisco, ¿por qué terminó la relación? Asterisco, ¿hubo señales de alerta que ignoré? Asterisco, ¿puse límites claros? Asterisco, ¿comuniqué mis necesidades de manera efectiva? Asterisco, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación? Asterisco, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de establecer límites? Asterisco, ¿cómo puedo ser más consciente de mis propias necesidades? Asterisco, ¿cómo puedo elegir a una pareja más compatible conmigo? Este análisis nos permite sacar conclusiones valiosas, que nos ayudarán a tomar decisiones más acertadas en el futuro. Es fundamental que, durante este proceso, evitemos la autoflagelación. No se trata de culparnos ni de castigarnos por nuestros errores. Se trata de aprender de ellos. Todos cometemos errores, todos tenemos debilidades. Lo importante es ser conscientes de ellas y trabajar para superarlas. El aprendizaje también implica perdonar Perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. Y perdonar a la otra persona por sus errores y por el dolor que nos causó. El perdón no significa olvidar, sino liberar la carga emocional que llevamos dentro. En resumen, el proceso de aprendizaje implica reflexión hacerse preguntas sobre la relación y sobre uno mismo. Análisis buscar respuestas a por qué terminó la relación y que se puede mejorar. Autocompasión ser amable con uno mismo y evitar la autocrítica destructiva. Perdón liberar la carga emocional y perdonar a uno mismo y a la otra persona. Este proceso de aprendizaje nos permite transformar la experiencia del desamor en una oportunidad de crecimiento personal. Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, mejorar nuestras habilidades de comunicación, establecer límites más claros y tomar decisiones más conscientes en el futuro. La magia del agradecer encontrando la luz en la oscuridad. Finalmente Kant nos invita a agradecer. Este es quizás el paso más sorprendente y a la vez el más profundo. Agradecer después de una ruptura. ¿Cómo es posible? En principio puede parecer contradictorio. ¿Cómo podemos agradecer por algo que nos ha causado tanto dolor? Pero si lo pensamos bien, agradecer es una forma de reconocer el valor de la experiencia, de encontrar la luz en la oscuridad. Agradecer implica agradecer a la persona agradecer por los momentos compartidos, por las risas, por el apoyo, por el amor recibido. Agradecer por la oportunidad de haber vivido esa relación. Agradecer por las lecciones aprendidas. Agradecer por lo que aprendimos sobre nosotros mismos, sobre el amor, sobre la vida. Agradecer por las oportunidades de crecimiento personal que nos brindó la relación. Agradecer por el crecimiento personal. Agradecer por la persona en la que nos hemos convertido gracias a la experiencia. Agradecer por la resiliencia que hemos desarrollado. Agradecer por la oportunidad de amar. Agradecer por la capacidad de amar, de sentir, de vivir intensamente. Agradecer por la posibilidad de experimentar la alegría y la felicidad que el amor nos puede brindar. Agradecer no significa olvidar el dolor, ni minimizarlo. Significa transformar ese dolor en una fuente de fortaleza. Significa encontrar el lado positivo de la experiencia, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo podemos cultivar la gratitud después de una ruptura? Aquí hay algunas sugerencias. Escribe un diario de gratitud. Cada día. Escribe algunas cosas por las que estás agradecido, relacionadas con la relación y con tu vida en general. Medita sobre la gratitud. Dedica unos minutos al día a reflexionar sobre las cosas buenas de tu vida, y a sentir gratitud por ellas. Expresa tu gratitud. Expresa tu gratitud a las personas que te apoyaron durante la ruptura. Crea una lista de recuerdos positivos. Escribe o crea una lista de todos los momentos felices que viviste con la otra persona. Recuerda que el amor es una experiencia valiosa. Incluso si la relación no funcionó, el amor que sentiste fue real y te enriqueció de alguna manera.
La gratitud es una poderosa herramienta de curación. Nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a enfocar nuestra atención en lo positivo y a encontrar la paz interior. Nos permite transformar el dolor en alegría, la tristeza en esperanza y la desesperación en fortaleza. Asterisco asterisco más allá de los 3 pasos. Herramientas adicionales para la sanación asterisco asterisco. Si bien los 3 pasos de Kanyaman son fundamentales, es importante recordar que cada persona es diferente y que el proceso de sanación puede variar. Además de estos pasos, existen otras herramientas que pueden ser útiles para superar el dolor de amor. Asterisco 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 busca apoyo social asterisco asterisco rodearte de amigos y familiares que te apoyen y te escuchen es crucial. No te aísles. Comparte tus sentimientos y permítete recibir ayuda. Asterisco 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 establece límites saludables asterisco asterisco después de una ruptura, es importante establecer límites claros con la otra persona. Esto puede incluir limitar el contacto, evitar las redes sociales y no hablar de la relación con personas en común. Asterisco 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 cuida tu salud física asterisco asterisco el ejercicio regular, una dieta saludable y dormir lo suficiente son esenciales para el bienestar emocional. Asterisco 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 busca actividades que te gusten asterisco asterisco haz cosas que te hagan feliz y que te ayuden a distraerte y a liberar estrés. Puede ser cualquier cosa, desde leer un libro hasta practicar un deporte o aprender algo nuevo. Asterisco 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 considera la terapia asterisco asterisco si el dolor es muy intenso o te cuesta superar la ruptura, buscar ayuda profesional puede ser muy beneficioso. Un terapeuta puede ayudarte a procesar tus emociones, a comprender tus patrones de comportamiento y a desarrollar estrategias para afrontar la situación. Asterisco 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 sé paciente contigo mismo asterisco asterisco la sanación lleva tiempo. No te presiones para superar la ruptura rápidamente. Permítete sentir tus emociones y date el tiempo que necesites para sanar. Asterisco 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 evita las comparaciones asterisco asterisco no te compares con otras personas que han pasado por situaciones similares. Cada experiencia es única y cada persona sana a su propio ritmo. Asterisco 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 elimina los recordatorios constantes asterisco asterisco si hay objetos que te recuerdan a la otra persona, guárdalos o deshazte de ellos. Esto te ayudará a evitar recuerdos dolorosos y a seguir adelante. Asterisco 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 escribe una carta, emoticono besos, escribir una carta a la otra persona, expresando tus sentimientos, puede ser una forma útil de procesar tus emociones y cerrar un ciclo. Sin embargo, no es necesario que la envíes. Asterisco 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 practica la autocompasión asterisco asterisco trátate con amabilidad y comprensión. Reconoce que el dolor de amor es una experiencia difícil y que es normal sentirse mal. Asterisco asterisco el amor propio, el cimiento de la sanación asterisco asterisco. En el centro de todo este proceso de sanación se encuentra el amor propio. El amor propio es la base de nuestra autoestima, de nuestra confianza y de nuestra capacidad de amar y ser amados. Es la clave para superar el dolor de amor y para construir relaciones saludables en el futuro. ¿Cómo podemos cultivar el amor propio? Aquí hay algunas sugerencias. Asterisco 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 sé amable contigo mismo asterisco asterisco trátate con la misma amabilidad y comprensión que le darías a un amigo. Asterisco 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 reconoce tus fortalezas asterisco asterisco haz una lista de tus cualidades positivas y recuérdate a ti mismo lo valioso que eres. Asterisco 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 acepta tus imperfecciones asterisco asterisco todos tenemos defectos. Acepta tus imperfecciones y no te juzgues por ellas. Asterisco 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 cuida tu cuerpo y tu mente asterisco asterisco haz ejercicio, come sano, duerme lo suficiente y practica técnicas de relajación, como la meditación. Asterisco 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 establece límites saludables asterisco asterisco aprende a decir no y a proteger tu tiempo y tu energía. Asterisco 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 rodéate de personas que te apoyen y te valoren asterisco asterisco evita a las personas tóxicas y busca relaciones positivas y constructivas. Asterisco 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 persigue tus pasiones asterisco asterisco haz cosas que te hagan feliz y que te den un sentido de propósito. Asterisco 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 perdónate a ti mismo asterisco asterisco perdónate por tus errores y aprende de ellos. Asterisco 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 celebra tus logros asterisco asterisco reconoce tus logros por pequeños que sean. Asterisco 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 date permiso para ser feliz asterisco asterisco no esperes a que las cosas sean perfectas para ser feliz.
Disfruta del momento presente y aprecia las cosas buenas de tu vida. El amor propio no es egoísmo. Es la base de nuestra salud emocional y de nuestra capacidad de construir relaciones saludables y satisfactorias. Es el cimiento sobre el cual podemos construir una vida plena y feliz. Asterisco asterisco el viaje hacia la sanación, un proceso personal y único asterisco asterisco. Como hemos visto, el dolor de amor es una experiencia compleja y personal. No hay una fórmula mágica para superarlo, ni un tiempo determinado para sanar. El viaje hacia la sanación es único para cada persona. Las palabras de Kanyaman, con su sencillez y profundidad, nos ofrecen una guía valiosa: sentir, aprender, agradecer. Estos 3 pasos son un punto de partida, un marco de referencia que nos ayuda a navegar por las turbulentas aguas del desamor. Pero el camino hacia la sanación es un viaje personal, en el que cada uno debe encontrar sus propias estrategias, sus propios recursos, sus propios tiempos. No te desanimes si el proceso es lento, si tienes altibajos, si a veces te sientes perdido. Es normal. Lo importante es mantener la esperanza, ser paciente contigo mismo y recordar que al final del túnel siempre hay luz. Asterisco asterisco conclusión, abrazando la resiliencia y el renacimiento asterisco asterisco. En resumen, el dolor de amor es una experiencia dolorosa, pero también es una oportunidad de crecimiento. La respuesta de Kanyaman nos invita a abrazar ese dolor, a aprender de él y a transformarlo en una fuente de fortaleza y resiliencia. Asterisco 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 sentir asterisco asterisco permítete sentir tus emociones sin juzgarte. Asterisco 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 aprender asterisco asterisco reflexiona sobre la relación, analiza qué falló y qué puedes mejorar. Asterisco 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 agradecer asterisco asterisco encuentra la gratitud por la experiencia, por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de amar. Además de estos 3 pasos, recuerda buscar apoyo social, cuidar tu salud física y mental, practicar la autocompasión y cultivar el amor propio. El dolor de amor puede ser un catalizador para el renacimiento. Puede transformarnos en personas más fuertes, más sabias y más capaces de amar. Permítete sentir, aprender, agradecer y sobre todo, asterisco permítete renacer asterisco. Y recuerden, como siempre, la luz al final del túnel siempre está. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.